Estás en sintonía de Luxor TV y hoy vamos a hablar acerca de los 7 pares de criptomonedas que van a estar en el OneForex. Sí, hoy 28 voy a dar cifras y vamos a entender un poquito qué es lo que está pasando en el mercado. Vamos con la información. Como ustedes saben, el OneForex será lanzado en el 2023. Es una plataforma que nos va a permitir recibir señales y de esa manera vamos a poder entonces abrir o cerrar una orden con los 7 pares de criptomoneda que la compañía nos anunció en el mes de septiembre. Hoy vamos a hablar acerca de esas criptomonedas que van a estar dentro del OneForex. Así que vamos a ver qué nos depara el mercado. Entremos entonces con Bitcoin. Como pueden ver, Bitcoin está en $16,188 en el momento que estoy grabando este video y la tendencia es delicada. Está el mercado en rojo. Hace una semana se había estabilizado entre los 16,400 y 16,500, pero hace un mes exactamente, observen cómo estaba. Estábamos arriba de los 21,000. Y de pronto vino la gran caída. Observen esto. Se fue casi a unos 15,840. Lo más probable que podamos ver ese precio en esta semana. Pudiera ser que suba quizás rayando a unos 17,000. Es la oscilación del mercado. Todo depende de las noticias, de las circunstancias, de las cosas que están sucediendo. Todo esto afecta la volatilidad de esta criptomoneda. Bitcoin es demasiado volátil, así que tienes que tener mucho cuidado a la hora de comprar y vender Bitcoin porque puedes perderlo todo. Recuerden que yo no doy ningún tipo de asesoramiento financiero porque yo no soy un broker con una licencia certificada, yo soy un youtuber, soy un productor de cine y televisión, soy distribuidor de la marca Apple hace más de 26 años, conozco sumamente bien el sistema operativo de ese producto, entré en el mundo del blockchain hace 8 años y estoy aprendiendo cada día al igual que todos ustedes, pero tenemos una gran ventaja, aquellos que han creído en el proyecto de One Ecosystem, y es que ustedes tienen su patrimonio protegido porque estamos en este momento de forma privada. Eventualmente la compañía abrirá el portón hacia el universo criptográfico, hacia donde está la mainnet principal, y entonces veremos cómo se comportará nuestro proyecto. Ok, déjenme mostrarle algo que tengo aquí en este estuche y se trata de un dispositivo que nos permite guardar las criptomonedas. Esto es lo que es un hardware o cartera fría. Obsérvenlo. Ok, lo están viendo. Este hardware o cartera fría se llama Trezor. Esta es una marca que yo he utilizado desde hace muchos años y quiero decirles que me ha ido súper bien. Este hardware funciona con sus 12 palabras y está desconectado de cualquier billetera que esté en la nube o en un sitio web. De esta manera yo aseguro mis criptomonedas y se evitan problemas con lo que está pasando hoy día con los exchange. De momento vamos con Ethereum. Y Ethereum está al día de hoy en 1167,50. También está en caída. Vamos a observar qué pasó con Ethereum la semana pasada. Y estaba en un comportamiento que oscilaba entre 1200, los 1215, los 1188, 176. Por ahí era la cifra. En un mes, Ethereum estaba rayando los 1645, 1649 y vino la gran caída. Se fue al abismo de los, espera un momentito, ahí está, 1100 en Ethereum. ¿Lo están viendo? 1100. Esto quiere decir que esta semana pudiera pasar eso. En esta semana pudiéramos ver un Ethereum en 1100, 1050. Son momentos interesantes para aquellos que quieran
comprar esta moneda. Es un momento ideal, la caída, pero puede bajar más. Eso es lo que no sabemos. O puede subir, porque el mercado se puede comportar de esa manera. De repente un día algo pasa y se dispara Bitcoin y se va a 30,000. O puede que también amanezca el día y Bitcoin, que es la moneda madre, junto con todas las demás, se vaya a 14,000. Esas cosas pueden pasar y Ethereum se puede ir a 900. Vamos con el otro proyecto que va a estar dentro del One Forex, que se llama Cardano. Miren Cardano cómo está ahora mismo. En 30 centavos cada monedita. La oscilación de Cardano en la semana pasada fue de 31 centavos, 32 centavos y así sucesivamente se mantuvo, pero el fin de semana ha caído a los 30 centavos. Vamos a observar aquí. Está en el rango número 9 y básicamente este proyecto pues está estancado aquí en los 30 centavos. Vamos con el otro proyecto que pudiera ser Solana. Voy a hablar de todas maneras de Solana, que tenía un precio muy bueno y de pronto se desplomó. Observen esto. La semana pasada pues Solana estaba entre el rango de 14, el rango de 14.35, llegaba casi rayando los 14.45, 14.35 y comienza a caer un poco y ahí se ve el desplome. Pero observemos más atrás, exactamente un mes, cómo estaba este proyecto de Solana. Observen, estaba en la cúspide, estaba por los $37 con 31 centavos, con 81 centavos, 37.81 y comenzó la caída. En esta caída se fue a 30,90, después hizo otra escalerilla y se fue a 26,71 y fue cayendo a los 23, después a los 18, después se fue a los 16 y tocó fondo en aproximadamente los 12,62 centavos. Imagínate tú que hayas entrado en un proyecto de estos cuando la moneda estaba en 30 y ahora se te cae de esa manera. ¿Cómo te vas a sentir? Lógico, no te vas a sentir bien porque estas cosas pueden pasar y esa moneda la puedes intercambiar de una vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la moneda se puede intercambiar de una vez porque está conectado a un exchange o hay varios exchanges que la representan, entonces la gente se desespera y lo que hacen es cometer el gran error. Como la consiguieron en 12, 13 dólares, por eso un ejemplo, y se fue a 32 y esperaban que quizás se fuera a 50 esa moneda. En la caída, cuando comienza a bajar en 16, 15 y llega a 12, se desesperan y comienzan a liquidar todo por temor a que la moneda se vaya a 5 o a 4 dólares. Entonces este es un error que comete muchos inexpertos porque venden en la caída y compran en la alta. Entonces ese es un error que no debemos cometer. Tú debes comprar siempre cuando el mercado está cayendo y vender cuando el mercado ya está en lo más alto. Ok, vamos con otro proyecto que se llama XRP. Y XRP, entremos aquí a la gráfica. Como podemos observar, al día de hoy también está con cifras bajas. Hace una semana XRP en lo más alto estaba casi rayando los 42 centavos, en este caso 41. Pueden ver que bajó a 39, 40 y así estaba. Pero observemos cómo estaba hace un mes. Aproximadamente hace un mes estaba en 50 centavos, 49 centavos. Y esta moneda ha hecho lo siguiente, boom, caer a 43, después volvió a caer otra vez a 39 y se fue a las profundidades del abismo que fue a 33, 32 centavos. Claro, el que entró al proyecto, el que entró a este proyecto XRP cuando costaba 1 centavo, 2 centavos y tiene 1 millón de monedas de esta, bueno, dice yo voy a esperar. Yo no voy a liquidar nada porque yo voy a esperar. Yo la compré
a 1 centavo y creo que todavía puedo esperar que llegue al dólar. Entonces, estas son situaciones, condiciones que pasan y lo más importante es que tienes que estar preparado para el gran desastre que viene. Ustedes saben que todas las monedas van a ir para abajo porque puede ser que el mercado todavía no ha tocado fondo y estamos esperando que esto suceda en el mes de diciembre, diciembre rojo. Aquí tenemos a Compound, está en 37. Es un proyecto también que ha estado oscilando a varios precios. En la semana pasada estaba en 38, en lo más bajo estuvo en 37.75, un poquito más abajo en 37.11 y ahí se ha mantenido en 38.74. Ha estado bastante estable esta moneda, no tiene unos picos tan altos como otros proyectos. Observemos entonces qué es lo que ha pasado en un mes. En un mes, Compound estaba aproximadamente rayando los $52. Imagínense este ejemplo de Compound. Supongamos que One estuviera costando $52 cada moneda y de repente se da esta caída, ¿ok? Y se va a $34 cada monedita. Eso pudiera pasar, creo que sepan. Eso, cuando entremos a la mainnet principal, esas cosas pueden pasar. Todo puede pasar. Pero la idea de nuestro proyecto es que cuando salgamos a público, tengamos varias herramientas que le van a dar valor a la moneda. Como ustedes saben, va a ser una de ellas el One Forex, otra va a ser el One Voyage, otra herramienta va a ser el One Vita y otra herramienta va a ser todas las mejoras que le están haciendo a DealShaker. Además de la herramienta principal y por la cual se generó todo este proyecto, que es el One Academy, seguirá dando frutos porque el conocimiento, la educación sobre el mundo de la tecnología blockchain, finanzas, legalidad de las criptomonedas es vital en esta era que está amaneciendo del mundo de la criptografía. Quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias.